Muy bien, señorías, procedemos a iniciar esta sesión de la Comisión de Investigación sobre contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la operación del Orme, y respecto a presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan relación directa o indirecta o conexión con las mismas. Hoy comparece doña Isabel Pardo de Vera Posada, es presidenta de ADIF y es secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al objeto de informar sobre la cuestión que acabo de describir. Comparece la señora Pardo de Vera en virtud del acuerdo del Pleno del Senado, dictaminado el 12 de marzo del 24. Su comparecencia se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1984 de 24 de mayo, que regulan las comparecencias tanto del Congreso como del Senado y conjuntamente en comisiones, y de conformidad con la ley en los términos que se le ha practicado la citación, se le ha advertido que está sujeta a la compareciente a la obligación de decir la verdad en virtud del artículo 502.3 del Código Penal. También se le ha manifestado que se puede acogerse a los derechos constitucionales que le asisten. Asimismo, ha sido informada que puede asistir con persona que le acompañe. La comparecencia es pública en virtud del artículo 75.1 y 190 del reglamento y sin más dilación procedemos a sustanciar la comparecencia dándole la palabra a la señora Caballero por el Grupo Parlamentario Mixto. Gracias. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora Pardo de Vera. Muy bien, usted es la segunda vez que comparece en esta comisión. Hace ya justo un año, yo creo que vino la otra vez. No me tocó estar a mí, pero bueno, ya he leído también pues aquella boletín de la sesión. Y hoy su llamada a esta comisión pues es para aclarar otros extremos que se han ido conociendo, como bien usted sabe, pues a lo largo de este año y en los últimos tiempos. En primer lugar, también fruto de algo que he leído, me gustaría saber si usted va a contestar hoy a las preguntas de esta comisión. ¿Tiene previsto contestarnos? Bueno, buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora Caballero. Me voy a acoger, saben ustedes que estoy inmersa en un procedimiento judicial en calidad de investigada y me voy a acoger a mi derecho a no declarar por dos motivos. Por uno, por respeto al procedimiento judicial. Créanme que me encantaría declarar, pero mis abogados consideran que puede vulnerarse también mis derechos si me adelanto al procedimiento judicial. Y por otra parte, pues como digo, las dos cosas son defender mi defensa, garantizar mi defensa. Espero que esto acabe o se esclarezca lo antes posible y, por otro lado, el respeto total a las instituciones y al procedimiento judicial. Créanme que les digo que me encantará volver cuando el procedimiento judicial haya determinado las responsabilidades y las explicaré cuantas veces haga falta viniendo aquí porque tengo el máximo respeto, como digo, a las instituciones y a esta Cámara. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que a mí me parece que es una lástima que no conteste hoy aquí en esta comisión porque no son incompatibles y mucho menos cuando uno dice la verdad puede decirla en sede judicial, la puede decir en una comisión de investigación. Las consecuencias son diferentes en la justicia y aquí estamos tratando de dilucidar responsabilidades políticas de los hechos pues que nos afectan y en este caso pues yo creo que si usted no tiene nada que, al contrario, poder decir la verdad, si no tiene nada que le pueda incriminar, pues es algo que le vendría estupendamente. Pero bueno, yo en cualquier caso también he visto que ha retrasado por otro lado la comparecencia ante el juez. Esto aparte ya entiendo que cada uno en su defensa pues tiene toma los tiempos que necesita para construirla y yo simplemente decir que le seguiré formulando en el tiempo que tengo de intervención
pues las preguntas que pensaba formularle y que creo que son de interés para esta comisión. Si en algún momento cree que puede contestar alguna, pues contesta. Yo sinceramente creo que no afectan a su defensa para nada, porque tendrá que contestarlo en otro lado, siempre que diga, claro, la verdad, pero es que aquí tiene la obligación de decir la verdad. Entonces, pues eso es lo que a mí me parecía extraño. Lo que primero le iba a decir es que quería saber cuándo es que usted conoció la existencia de Jessica Rodríguez y si llegó a conocerla personalmente. También es un tema que me parecía importante saber. Y también cuándo es la primera vez que le hablan de ella, ¿no? Porque usted en un momento dado dice que declaró también ante el juez que tanto Koldo García como el ministro Ábalos le preguntaron cómo era esto de las contrataciones de Ineco y Traxatec. Y después, claro, pues se ha visto que usted, más que decir que solo le preguntaron eso, pues que debió, parece ser, de ser algo bastante más concreto lo que le preguntaron o lo que le pidieron. Usted cuando se entera de que querían contratar a través le piden, porque luego también usted ha dicho en algún otro sitio que usted no ha hecho más que cumplir con el mandato que le hizo el ministro, que es pedir que contratasen a esta persona en Ineco. Yo quería saber si le dicen exactamente, bueno, pues que nos dijera exactamente en qué marco le hacen esta petición, si se la hace Koldo, que parece ser que hay algo bastante claro, y que desde luego pues ha salido todo esto, y el hecho de que usted esté imputada es a raíz de un informe de la UCO en que se desvelan conversaciones que tuvo usted con Koldo García, en la que le pedía la contratación de Jessica de manera urgente, porque decía en palabras textuales: José me corta los huevos si no. Y usted a esta pregunta contestó: están ya con ello, le llaman y hay que seguir un procedimiento. Al final, ¿usted cree y puede decir que hubo un procedimiento para Jessica Rodríguez? ¿Cree que hubo una convocatoria pública y que se sometió a los principios de igualdad, mérito y capacidad, que se respetaron? ¿O cree que en base a la existencia de un procedimiento se ahormó pues una documentación o se le quiso dar forma de procedimiento a lo que era un encargo de contratación directa y a dedo para esta mujer? Y otro tema que nos parece muy, muy relevante y muy importante, porque cambia bastante las cosas, es que, bueno, en el curso de sus conversaciones con Koldo, en un momento dado ya dice, ya está, ya la han llamado, tiene una entrevista, pero ella no va a la entrevista en un primer momento porque le aconseja a Koldo que no hace falta, que se encarga él, y ella dice, oye, que llame el que tenga que llamar, que le llame a quien sea. El ministro Ábalos, entonces, ¿es a usted a la que le llama para evitar esa entrevista de Jessica? ¿O fue el propio Koldo el que le llamó y retrasó la entrevista y usted le aseguró que todo estaría ok y que no había ningún problema? Bueno, pues esto pasó en febrero de 2019 en Ineco con el contrato de Jessica, pero poco antes había entrado el hermano de Koldo García, y también era una oportunidad hoy buena para que nos explicase si el hermano de Koldo García, Joseba García, entró en Ineco fruto de alguna convocatoria pública o también fruto pues de otro encargo del señor Ábalos o un encargo directamente de Koldo García, que ya a veces no necesitaba ni del ministro, parece ser. Pero usted sabía cuando estaba contratando o cuando se iba a contratar a Jessica Rodríguez que ella no iba a trabajar, que lo que querían es que no fuese a trabajar. ¿Tuvo alguna vez esa sospecha? ¿O en qué momento se da cuenta de que es que ella no va a trabajar? Porque claro, cambian las cosas. Si se sabe que una persona hay que ponerla en un sitio, no va a trabajar, pero alguien tiene que decir, pero que se le pague con normalidad, ¿eh?
¿Ahí tuvo usted algo que ver? Hemos sabido también por los trabajadores, porque después, claro, no solo entró a trabajar en febrero en INECO, sino que luego también se le renovó en INECO para continuar por su intervención para la renovación. Y ahí ella no había trabajado. Yo no sé si usted, cuando ya estaba dando las instrucciones o el ok a su renovación, sabía que en esos primeros meses ella no había ido nunca a trabajar. O no lo sabía, o simplemente siguió cumpliendo órdenes cerrando los ojos. A usted el currículum de Jessica, que dice que se limitó a pasar el currículum a INECO por orden del ministro, me gustaría saber a quién se lo pasó de INECO, con qué mensaje. Se puede pasar un currículum y se dice, oye, que esta persona se va a presentar, o sin más, o cuál era el mensaje y a quién se lo pasó. Y también hubo un momento posterior, después, claro, que como ya no podía seguir en INECO, porque los contratos que se hacen en estas empresas, bueno, pues tienen una duración al personal eventual, y ya nos hemos dado cuenta de que debe ser bastante natural y normal cambiarlo de una empresa a otra. Entonces ustedes, pues, se prepara todo para cambiarle a Jessica de la noche a la mañana, por lo que hemos visto, a Traxatec. Hemos hablado mucho en esta comisión de este cambio y de este proceso de contratación en Traxatec, que ahí usted no tenía en principio nada que ver, y los trabajadores de Traxatec, hasta la dirección y el presidente, sí que apuntan después a que una vez contratada Jessica y trabajando en Traxatec, no trabajaba porque su oficina o su espacio estaba asignado precisamente a la presidencia de ADIF, con usted. Esto sería muy bueno que nos hubiera contestado aquí, si le encargaba algún trabajo, si la vio alguna vez, por qué la asignó a presidencia. Porque no solo la asignaron a presidencia, sino que cuando los de Traxatec querían preguntar por sus trabajos, por sus fichajes o por sus controles, lo que también nos han dicho aquí, y usted hoy podía pues defenderse también o asegurar pues por qué lo hacía o qué pasó, pues nos han dicho que Ignacio Zaldívar transmitió precisamente que se hiciese la vista gorda con Jessica Rodríguez por orden suya, por orden de arriba. Entiendo que suya o de más arriba, o con su conocimiento o sin su conocimiento. Eso es algo que entiendo que es lo que a usted le preocupa, para ver cómo lo puede justificar. Cuando le preguntamos a las trabajadoras a una de las responsables de ese contrato que decía que había recibido indicaciones desde ADIF por hacer la vista gorda de la ejecución de este contrato, y le preguntamos directamente por su nombre y si pensaba que le sorprendió que usted fuese imputada cuando había empezado de testigo en un proceso, dijo que no. También podría usted haber hablado hoy aquí de esa situación y defenderse. En cualquier caso, no sé, hay muchas contrataciones de este tipo que se hacen por encargos de ministros directamente en las empresas públicas. O podemos pensar los españoles con tranquilidad que esto ha sido una locura de un ministro y que solo se ha tratado pues de las personas que él tenía como novias, exnovias y allegadas. Porque yo creo que usted es consciente de que todo esto que está pasando pues afecta muchísimo a la reputación
de una entidad como Adif y sus empresas, y también es importante que se defienda el trabajo de mucha gente que yo creo que ahora mismo pues tienen que estar más que molestos de saber que al lado de donde ellos estaban trabajando y sacando cosas adelante se permitía pues que una persona cobrase el sueldo sin ir, solo por ser la novia o exnovia del ministro, y que quería pagarle sus favores porque decidió que la manera de pagarle era pues en vez de con su bolsillo pues a través de un sueldo, y así le salía mejor. A mí me cuesta creer que usted cerrase los ojos ante esto, y por eso me gustaría sinceramente escuchar su explicación, que estoy segura de que en un momento dado lo sabremos, y ya veremos a ver hasta qué punto se puede implicar a personas solventes en el trabajo, con una trayectoria, con una formación incuestionable como la suya, en asuntos tan burdos, ¿no? Y eso es lo que es muy grave. Y yo, por último, hay otro tema que usted dejó ante un juez y que a mí pues parecía así como de pasada, pero que también tiene que ver con los casos de corrupción que estamos viendo, que en función de las obras de Aldama, que decía que sí, que usted dijo que tanto José Luis Ábalos como Koldo García estaban muy interesados por unas obras que se adjudicaban a Construcciones Murías. Esto, que no tiene que ver con Jessica, igual puede contestar, si quiere, porque por esto no está imputada. ¿No quiere contestar? No, yo siento mucho, la verdad, pues hacerles perder el tiempo, porque respeto mucho su tiempo. Vuelvo a decir que me tomo esto con la serenidad, aunque me encantaría contestar a todo lo que me dicen, pero mis abogados me aconsejan que no lo haga, y también por respeto al procedimiento judicial. Solo puedo decir esto segundo que me ha preguntado, esto último que nada tiene que ver, que lea por favor mejor la transcripción de mis declaraciones, porque no es así. No han sido así. Y luego, pues nada más, que todo esto se aclarará en el procedimiento judicial, que creo que, como ha dicho usted, y se lo agradezco, mi trayectoria profesional y mi compromiso y respeto a las instituciones están por encima de todos y por encima de cualquier persona. He estado a cargo de 5 ministros diferentes y creo que esto se aclarará, porque en ningún momento se ha cuestionado absolutamente ninguna de mis actuaciones, y mis responsabilidades han sido muy altas y las he aceptado como un privilegio, pero también con una responsabilidad tremenda. Por eso voy a esperar al procedimiento judicial y espero poder aclarar todo en el plazo más breve posible, porque, como comprenderá, tampoco la situación para mí está siendo agradable, pero es lo que hay. Y, como digo, voy a seguir el procedimiento judicial y espero que se aclare todo pronto. Muchas gracias. O sea, que igual he leído mal, pero ¿no le llegaron a preguntar nunca a José Luis Ábalos o Koldo García por unas obras y porque se les pagase? Porque no. Nunca le han preguntado por ninguna obra. Me preguntaron, en relación a lo que usted me está comentando, sí le voy a decir que me preguntaron, y así está en el Supremo, me preguntaron por una liquidación de unas obras de hacía no sé cuántos años, pero de décadas, donde yo no estaba, que todavía no se habían liquidado, y que había pues una diferencia de criterios entre el contratista y la liquidación que el organismo que yo presidía hacía. Nada más. No tiene nada que ver con una adjudicación. Gracias. No, con la adjudicación no, yo porque se interesaban por una empresa en concreto, y eso era lo que a mí y viendo lo que estamos conociendo, pues claro, al final pues también nos preocupa enormemente, porque parte de esas obras eran de Navarra y luego, bueno, pues ya no sé, al final sí, parte de esas obras eran de Navarra, y luego, por lo que estamos viendo, también el diputado que tenemos navarro en el Congreso, el señor Cerdán, pues está bastante muy interesado de repente por obras de Navarra. Le vuelvo a decir que, y perdóneme,
que yo, en la declaración del Tribunal Supremo, no estoy haciendo alusión a ninguna obras en curso, ni en Navarra. Son unas obras del País Vasco que, como sabes, empezaron en unas situaciones donde todavía estaba ETA muy complicadas, muy sensibles, y todavía estaban sin liquidar. Y se estaban procediendo a liquidar todos aquellos expedientes que habían quedado quizá en un cajón. Y ese era mi compromiso, liquidar todos los expedientes. Y simplemente había una discrepancia de criterios. Ya está. Ya, pero Está explicado. Bueno, ha salido esto, sí, porque también se quiere dilucidar. Sí, a pesar de que el señor Remírez se pone nervioso porque como es navarro y es del grupo señor Remírez, del señor Cerdán, yo entiendo. Vamos a tener la fiesta en paz. No. Le digo que vamos a tener la fiesta en paz. No, yo le oigo, yo le oigo. Usted no sé si habla, pero yo le oigo. Luego, salvo que sea un fenómeno paranormal, uno de los dos no dice la verdad. Y yo no miento. No, sin más, bueno, pues eso, ya he dicho. Lo que quería decir, efectivamente, no era esa liquidación, no afectaba a Navarra, pero esa empresa en una adjudicación tenía un tramo que afectaba a Navarra también, y luego sí que afectaba a las obras del País Vasco, y viene fruto de una acusación muy concreta que también, pues que era de lo que han llamado el cupo vasco, y una acusación muy concreta del señor Aldama, el señor Cerdán, que todo parecía pues que era una inventada, pero escuchando todas las cosas que estamos escuchando estos días y viendo cómo se quieren cargar a los que están trabajando en aclarar todas estas cuestiones, pues claro, me interesa bastante más, y las afirmaciones pues cobran mayor importancia. Por eso le quería decir. En cualquier caso, sigue murmurando el señor Remírez, y no suelo ser chivata, pero para que se dé cuenta que yo también lo digo. Yo, señora Pardo de Vera, pues insisto en que es muy difícil defender el respeto a las instituciones que usted quiere defender. Primero, no pues viniendo aquí y diciendo todo lo que tiene que decir, porque yo lo que digo, cuando uno dice la verdad aquí no pasa nada, porque su discurso va a ser el mismo aquí que en el juzgado, entiendo yo. Y la cuestión es que nosotros no le vamos a juzgar, no le vamos a poner ninguna pena. Nosotros lo que queremos saber es qué está pasando en las empresas públicas, qué encargos hacen los ministros, y usted, que ha sido siempre una mujer responsable trabajando para los ministros, a ver si cree que los ministros son Dios y hay que cumplir con todo lo que pidan, aunque sea ilegal. Esa es la última pregunta. Sí, creo que los ministros son Dios. Creo que no, y que si hay que y que si hay que cumplir con sus mandatos, aun sabiendas de que no son legales. Porque en ningún caso. No, en ningún caso. Pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Caballero. Para continuar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ila tiene la palabra. No. Ahora sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Pardo de Vera. Usted, como ha explicado, ejerce hoy un derecho legal y constitucional a no declarar, por lo que realmente no tendría mucho sentido que yo le hiciera preguntas a usted que en su derecho no va a contestar. Es quizás una muestra más de las situaciones absurdas que muchas veces nos encontramos en esta comisión. Y es que, sabiendo que usted no va a responder las preguntas, porque ningún investigado lo hace, y si alguien aquí presente dice que contestaría, ya le digo yo que si estuviese en calidad de investigado no contestaría. O sea que eso ningún investigado lo va a hacer. Vamos, su abogado en ningún caso se lo permitiría, sea quien sea la persona que se sentase en esa silla. Por eso no tiene mucho sentido que se le llame a comparecer de nuevo en esta comisión, en concreto que le llame el Partido Popular, que es quien llama aquí a los comparecientes. Quizás el motivo es buscando la pena de telediario, ser noticia, o quizás porque no importa que usted conteste las preguntas. El PP ya tiene sus conclusiones escritas desde el primer día. Y hoy, realmente, lo hemos visto muchas veces, ya llevamos más de 60 sesiones y sabemos de lo que hablamos, hoy la van a usar a usted para tener 50 minutos para repetir esas conclusiones. Y si no, lo vamos a ver. Y que básicamente consisten en atacar al Gobierno y al Partido Socialista. Porque ese es el verdadero objetivo de esta comisión desde el minuto 1. Fíjese que esta comisión se constituyó para investigar contratos de mascarillas. Y realmente ya hace bastante tiempo que la palabra mascarillas no se pronuncia aquí. Y como no va a contestar preguntas,
¿Qué podemos esperar de esta sesión de la comisión? Pues mire, en base a la experiencia de comisiones anteriores, básicamente que el PP se conteste las preguntas a sí mismo. Y una forma que utilizan es decirle a usted que si no contesta la pregunta es que les da la razón. Algo así como el que calla otorga. Diríamos que lo que hablaríamos en una barra de bar. Pero a mí me sorprende que en una Cámara Legislativa, donde se presupone el respeto al Estado de Derecho y a los derechos que asisten a una persona a su mejor defensa, sea esta la forma de hacer las cosas. Como también, otra de las técnicas es poner en duda su profesionalidad para provocar la respuesta, o incluso a usted como persona. Eso lo hemos visto muchas veces, es una técnica para que usted, que ejerce un derecho a no declarar, pues acabe contestando. Y además, también se producirá una situación habitual, y es que el PP aprovechará para darnos lecciones de transparencia y de lucha contra la corrupción. Y la pregunta es, ¿tiene el PP autoridad moral para hacer tal cosa? Yo creo que si salimos a la calle y preguntamos a cualquier ciudadano que pase por aquí, si le preguntamos si el PP puede dar lecciones en temas de corrupción, ¿qué creen que nos puede contestar? A lo mejor que el PP es el único partido condenado por corrupción y que no están para dar lecciones. A lo mejor si es en Baleares, de donde yo vengo, que 2 expresidentes autonómicos del PP han sido culpables por corrupción y una larga lista de sus consejeros. Si preguntamos en Valencia, si preguntamos en las calles de Madrid. O quizá podríamos hacerlo de otra manera, que es leer la prensa. Aquí se condena a las personas por lo que se publica en los medios y muchas veces por lo que publican pseudomedios. Pero yo les propongo que usemos los medios serios, lo que siempre se ha dicho, medios serios. ¿Y qué encontraríamos? Bueno, pues hoy encontraríamos alguna noticia que tiene que ver con la esfera popular. Ayer encontrábamos otra. No voy a hablar de las personas concretas porque no quiero hacer el juego que hacen ustedes. Pero bueno, todos leemos la prensa. O ya condenas por corrupción de personas que han formado parte de gobiernos del Partido Popular, las tenemos semanalmente. Así que yo sinceramente creo que el Partido Popular no está para dar lecciones. Pero me gustaría hablar también de transparencia, algo que también nos dan muchas. Y en este caso no vamos a salir de esta casa, del propio Senado. Aquí el PP, lo vemos cada día, dirige absolutamente todo lo que pasa en esta Cámara utilizando su mayoría absoluta, como un rodillo. ¿Y cómo vamos de transparencia en esta casa? Pues fíjese, el PP y la dirección del Senado no me ha podido garantizar como senador, ni a mí ni a mis compañeros, la integridad de mi ordenador de trabajo y que nadie acceda a él sin autorización. Señor Ila, ¿Sí? no vaya un segundo más por ahí. ¿Por qué? Ni un segundo, porque no tiene nada que ver con el objeto de esta comisión. Ni un segundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos preguntan exactamente por el objeto de esta comisión? ¿El Partido Socialista es objeto de esta comisión? Señor Ila, no vaya por ahí, ya se lo digo. Siga, por favor. Por decir que no se garantizan mis derechos. Increíble. Muy bien. Pues yo estoy convencido que no se han garantizado mis derechos. Y creo que también después lo más grave es no avisar cuando se conoce esa situación a los senadores afectados de mi grupo. Señor Ila, le llamo al orden por primera vez. Muy bien. Siguiendo con la transparencia, otro ejemplo de cómo actúa el PP en esta Cámara es un asesor parlamentario de una senadora, pagado con dinero público, que a la vez es abogado de un sindicato que todos sabemos cuál es, que lleva la acusación contra el fiscal general del Estado. Bueno, pedimos algo lógico, que es el informe de compatibilidades, que permite ejercer esa actividad privada. Hace 4 meses que lo pedimos y no lo tenemos. Por tanto, y acabo con esto, ¿dónde está la transparencia? Yo no la veo en esta Cámara. Pero ustedes le van a dar lecciones a la señora Pardo de Vera de transparencia. Así que, resumiendo, mientras no nos den esos informes y nos expliquen la situación que ha pasado con nuestros ordenadores, creo que mejor no prediquen con lo que no realizan. Para acabar, esta comisión nació sesgada desde el primer minuto, cuando solo se aceptaron las peticiones de comparecencia que solicitó el PP y su plan de trabajo. Solo, casualmente, comparecientes de gobiernos socialistas. ¡Qué casualidad! Y basta leer las intervenciones en el diario de sesiones de pleno y en radio y en televisión de senadores destacados de esta misma comisión para saber que las conclusiones están escritas porque no las dicen. Es que no las dicen. Por tanto, nosotros apoyamos las comisiones de investigación imparciales sin ninguna duda, pero no las vendetas, que es lo que parece esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ila.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Miranda de Larra tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Pardo de Vera. Bienvenida al Senado, bienvenida a esta comisión de nuevo. Y mire que ya se lo advertimos. Usted vino hace exactamente un año a comparecer aquí, esta semana hace exactamente un año. Pero a diferencia de hoy, usted vino sin haber sido citada todavía como testigo ante la justicia y sin haber sido citada tampoco como imputada. Y, sin embargo, hoy sí lo está. Hoy calla, ha decidido callar, quizás sea por ese motivo, o quizá también pueda ser por otros motivos que nos hacen sospechar. Por eso le haré la primera pregunta que nos estamos haciendo hoy todos. ¿Guarda usted silencio porque Leire Díaz o los fontaneros del señor Cerdán han procurado a usted silenciarla hoy? Contrasta mucho su silencio de hoy, señora Pardo de Vera, con el tono altivo y soberbio con el que vino usted exactamente hace aquí un año. Y le voy a poner ejemplos. Usted interrumpió continuamente a los interrogadores. Usted puso en duda la legitimidad de nuestras preguntas y usted acusó a un senador de mi grupo por mentir y llegó incluso a despreciar y descalificar la capacidad de una senadora por entender su gestión. Está en el diario de sesiones. ¿Dónde quedó aquella Pardo de Vera del tono altivo y la soberbia del año pasado? ¿Qué quedó de ella, señora Pardo de Vera, actual? Llegó usted a acusarnos de mentir. Mire, le leo literal. Está usted incurriendo en mentiras, le dijo un senador de mi grupo, mientras que yo, por usted, tengo el deber de decir la verdad. Pero, señora Pardo de Vera, aún sigue manteniendo que usted dijo la verdad en esta comisión. Le voy a poner un ejemplo. Usted dijo exactamente, y leo del diario de sesiones, no conocía soluciones de gestión antes de contratarla. No elegí a esa empresa, solo firmé. Sin embargo, un exalto cargo de Adif, que usted conocerá, declaró ante la justicia que fue Isabel Pardo de Vera quien me dio el contrato de la empresa de la trama. ¿Sabe usted quién es este señor? Lo sabe, ¿no? Este señor es Michó Miranda, que también compareció en esta comisión, que tampoco dijo toda la verdad y que 24 horas después de su comparecencia, la justicia, la Fiscalía Anticorrupción, solicitó su imputación y hoy está imputado. Le pondré un segundo ejemplo. Usted también afirmó, y leo de nuevo literal, si supiese que esto era una trama, sería mi deber como responsable público denunciarlo. Hoy sabemos, después de lo que se ha publicado, que tan solo 24 horas después de adjudicar el contrato de mascarillas, que le gusta al portavoz del PSOE que hablemos de mascarillas, a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, usted o Adif fue alertada por el propio Michó Miranda de las presuntas problemas tributarios, digámoslo así, de esta empresa, pero ustedes siguieron adelante. Usted no lo pararon, usted no lo frenó. ¿Lo podían parar? Pero, sin embargo, siguieron adelante. Y es que, señora Pardo de Vera, se le han pegado a usted las peores técnicas del sanchismo, como cambiar de opinión. Sí, y se lo voy a demostrar. Mire, el 16 de septiembre, según se ha publicado, en EFE, en este caso, declaró usted como testigo que no había recibido ninguna instrucción o ninguna indicación del ministro Ábalos. Sin embargo, hace escasos días, en una entrevista que usted ha hecho en Voz Populi, o por lo menos que se ha publicado, dijo, solo pasé el currículum de Jessica como me ordenó el ministro. Vaya, en 8 meses hemos pasado de yo no recibí ninguna indicación a yo cumplí las órdenes del ministro. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 8 meses para que usted cambie de opinión como el uno? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Acaso lo que ha ocurrido es que se han publicado... Sí, y no ponga en duda mi tono tampoco, porque ya tuvimos que soportar su tono altivo y soberbio en la anterior comparecencia, señora Pardo de Vera. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 8 meses? Lo que ha ocurrido quizás son que se han publicado unos WhatsApps del señor Koldo y del señor Ábalos y que usted, a lo mejor, lo que se ha visto reflejado en unos WhatsApps y se ha visto obligada después de 8 meses a cambiar de versión y decir alguna verdad. ¿Tiene usted miedo a que se publiquen más WhatsApps? ¿Tiene usted miedo a que los veamos? Quizá este es el momento de empezar a que usted diga alguna verdad, señora Pardo de Vera. Porque, mire, usted no solo pasó un currículum, como ha dicho a Voz Populi, sino que los mensajes que guardaba Koldo en su disco duro, lo que sugieren a la UCO es que, además, usted hizo distintas gestiones, lo dice la UCO, no yo, para favorecer el enchufe de Koldo. Y le voy a leer de nuevo literal, porque les gusta a los señores del PSOE que digamos las cosas literales. Koldo, 2 puntos.
que llamen a esa chica para que inicie los trámites de contratación como administrativa de Joseba, que si no, José me corta lo que fuese. Y usted respondió, mándamelo a la OFI en papel. A los pocos días volvió a contestar, está confirmado, ok, todo ok, está bien, eso me dicen. Respondió incluso antes de que se iniciara el proceso de selección, señora Pardo de Vera. Entonces, le pregunto, ¿tuvo o no tuvo usted un papel esencial en el enchufe de la mujer que eligió por catálogo su jefe para trabajar en Adif adscrita a usted? ¿Tuvo o no tuvo un papel relevante en dicha contratación, señora Pardo de Vera? Usted no responde. No responde, pero la investigación judicial considera que sí que tuvo ese papel relevante. De hecho, y le vuelvo a leer, concluye la UCO, y leo literal, que usted se involucró personalmente en la contratación de Jessica Rodríguez en Ineco, que usted también estuvo pendiente de la renovación del contrato, sigo leyendo literal, indicó a Coldo que ya había hablado con Ignacio Zaldívar y que le había propuesto continuar 6 meses en Traxatec, publicado por The Objective a principios de este mes. Le digo la fuente por si usted lo quiere contrastar. ¿Mantiene todavía que usted dijo la verdad aquí? ¿De verdad? ¿Lo mantiene? La respuesta cae por su propio peso, señora Pardo de Vera. ¿Mantiene que dijo la verdad? Sí, ¿mantiene que dijo la verdad? Vuelvo a remitirme al procedimiento judicial respecto a la causa de la contratación, de la supuesta contratación irregular de Jessica, y espero que la justicia lo aclare todo, como tiene que ser, y que en este país. Lo que pasa es que me gustaría matizar una cosa, porque yo respeto a la justicia, por supuesto, y por eso quizá me sienta más cómoda en la comparecencia judicial que aquí, porque me ha mezclado el tema de las mascarillas, donde yo comparecí en la justicia como testigo en la Audiencia Nacional, y respecto a eso no ha avanzado a mi condición de investigada, porque dije la verdad sobre las mascarillas y el proceso fue absolutamente limpio. O sea, que no intente confundir, por ejemplo, a la gente. Por eso yo, ahora mismo, por personas como usted, no por el resto, digo porque aquí las instituciones son importantes, pero las personas que lo forman también las definen. Por eso, con personas como usted, realmente prefiero irme al procedimiento judicial porque tengo clara cuál es su intención. Sin embargo, por personas por usted tenemos esta comisión, por personas que colaboraron en la colocación y el enchufe de Jessica Rodríguez, presuntamente, como está investigando la justicia, y motivo por el cual usted ha sido imputada, por participar, señor Gil, por participar, por ayudarles, por cumplir las órdenes del ministro, aun sabiendo que quizá no eran las más adecuadas. Como yo le decía, aunque usted haya dicho ahora que prefiere acogerse a lo que ocurre en el procedimiento judicial, veo que lo que prefiere también es callar y seguir tapando. Y lo que veo es que los fontaneros del PSOE están haciendo muy bien su trabajo. Señora Pardo de Vera, llegó usted a decir en esta comisión, como ha insinuado ahora, que nosotros la tratamos como una delincuente y que al señor Michó Miranda también. Mire, no estoy de acuerdo. Nosotros no tratamos a nadie como un delincuente, a nadie, ni al señor Miranda, ni por supuesto a usted. Nosotros, lógicamente, respetamos su presunción de inocencia, pero tiene que entender que, igual que el año pasado teníamos bastantes dudas sobre su declaración, hoy no tenemos ninguna confianza en su silencio. Y usted, espero que eso lo comprenda. Porque, fíjese, usted llegó a decir en un momento que, por supuesto, usted no estuvo fuera de juego. Y mire, le reconozco que quizá en eso sí que dijo la verdad. Porque, por lo que hemos leído, por lo que se ha publicado y por lo que se está investigando, usted, sin duda, estuvo al corriente de todo. Señora Pardo de Vera, la primera vez que vino aquí, la Audiencia Nacional estaba investigando la presunta corrupción en el contrato que Adif adjudicó. Señor Miranda, señor Ramírez, el señor Franco habla muy poco, habitualmente está muy serio y muy callado. Es usted. Oiga, le pido que solo le quedan 40 minutos, haga un esfuerzo, el esfuerzo de su vida. Hágalo hoy, a ver si es posible. Le decía que cuando vino la primera vez, la Audiencia Nacional investigaba la presunta corrupción que había en la adjudicación de mascarillas. Usted dice que no lo mezcle, pero es que usted no está citada solo para hablar de Jessica, usted está citada para hablar de todo esto.
y en esto se están investigando distintas cosas. El Tribunal Supremo investiga a su jefe, y por eso usted fue también llamada como testigo y después, pues como ha sido llamada, y también está la Audiencia Nacional investigando la presunta adjudicación irregular que hizo usted como presidenta de Adif con 12,5 millones a mascarillas de la trama corrupta Soluciones de Gestión. Empecemos por el principio. ¿Se considera usted una persona de confianza de Ábalos? O sea, ¿todavía quiere que creamos que usted no es una persona de confianza cuando el propio Ábalos le confió ni más ni menos que la colocación de su escort, pareja, novia, lo que fuese, adscrita precisamente a la presidencia de Adif? Es decir, ¿a usted? ¿No era de confianza? ¿Acaso le nombraron a usted sin ser de confianza? ¿Acaso se nombra a alguien presidenta de una empresa tan importante como Adif sin que usted fuese de confianza del ministro? Solo por recordarle, yo era la directora general con el Partido Popular, después de 3 ministros del PP, por lo tanto la número 2, y el ministro en aquel momento era el señor Ábalos y no me conocía de nada cuando me nombró. Por lo tanto, el señor ministro Ábalos fue quien le promocionó. Pero fíjese, es que usted cumplió las órdenes del ministro, cumplió la orden ministerial que le indicaba que tenía que comprar las mascarillas que compraron, que adjudicaron usted lo firmó, a Soluciones de Gestión, y luego también usted cumplió con Ábalos cuando le pidieron que enchufaran para trabajar en Adif a través de Ineco y Traxatec a la presunta sobrina del ministro. Así que le pregunto, señora Pardo de Vera, ¿ha estado últimamente con el ministro Ábalos? ¿Ha estado con Koldo? ¿Se ha escrito con ellos? ¿Se ha llamado? ¿No se ha whatsappeado con ellos? ¿No lo veremos publicado? Hablemos de su contratación de mascarillas. Decía el señor Ila que no queríamos hablar de mascarillas y que en esta comisión no se hablaba. Pues vamos a hablar de mascarillas, las que usted adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión, que casualmente es la empresa de la trama. En el portal de contratación, cuando usted vino, solo aparecía la adjudicación del contrato del 27 de marzo del 20 y la formalización del contrato, ambas firmadas, lógicamente, por usted en mayo del 20. Después, a medida que fuimos investigando, también descubrimos que, como es lógico, la declaración de emergencia también la firmó usted junto con el señor Micho Miranda y también la aprobación del expediente de gasto también junto con la firma del señor Miranda. ¿Usted era, por tanto, el órgano de contratación, sí o no? Eso sí lo era. ¿Me permite contestarle? Claro, le estoy preguntando, pero ¿era usted el órgano de contratación? Una Sí, diga lo que frase y quiera. acabarla. Sí. Mire, usted probablemente no se haya visto mi comparecencia en el Tribunal Supremo o no haya leído la transcripción. Pero el magistrado Leopoldo Puente, que fue el que me interrogó, cuando alguien de las otras partes intentó volver a traer a colación el tema de las mascarillas, el propio magistrado Puente, y lo podrá ver, dijo que mi declaración en la Audiencia Nacional como testigo había sido suficientemente prolija y que, por tanto, si alguien realmente está interesado en saber la verdad, que vaya a ello, pero que no era el momento de hacer perder el tiempo a la gente. Eso es lo que le puedo decir. Bien, lo que yo le puedo decir es que yo no voy a interpretar, evidentemente, lo que digan los jueces. Para eso está usted, que está por encima de los jueces, como ya demostró el año pasado y como vuelve a demostrar dándonos lecciones de cómo interpretar a los jueces, lo que dicen los jueces y de lo que en esta comisión, que es parlamentaria, le podemos preguntar. Y como usted comprenderá, le podemos preguntar sobre cualquier aspecto que esté recogido en el objeto de la comisión. Y, por lo tanto, esto está porque si no, usted no habría venido el año pasado. Por lo tanto, considero que esta pregunta es muy pertinente y, además, le vuelvo a preguntar. ¿Era usted o no era el órgano de contratación que adjudicó las mascarillas a la empresa de la trama? Y como órgano de contratación, señora Pardo de Vera, ¿se considera usted entonces responsable de la adjudicación? ¿No era usted responsable de la adjudicación? No me gusta hacer perder el tiempo a la gente. Y esto está, como digo, en mi declaración. No está usted haciéndonos perder el tiempo en ningún momento. Creo que es muy pertinente que usted dé explicaciones sobre las mascarillas que usted adjudicó a la empresa que le dijeron que tenía presuntamente que adjudicar. Usted adjudicó 12,5 millones de euros a la empresa de la trama y usted era el órgano de contratación. ¿Se considera usted responsable de esa adjudicación? Si no lo era usted, entonces ¿quién lo era? ¿Quién le dio la orden de adjudicar?
¿Quién le dijo que adjudicaran a la empresa de la trama? ¿Se lo dijo Ábalos? ¿Se lo dijo Koldo? ¿O lo decidió usted? Mire, yo creo que a esta Cámara hay que venir estudiado. No sé si está usted reconociendo que no ha venido estudiada en el día de hoy, pero lo que sí que vemos es que usted opta por callar y tapar. Por callar y tapar. Perdone, yo opto por acogerme a un derecho constitucional en un procedimiento judicial y le ruego que no tergiverse la realidad. Usted está imputada por un procedimiento judicial respecto a el enchufe presunto de la concubina de Ábalos, Jessica Rodríguez. Yo le estoy preguntando por las mascarillas y usted cuando quiere responde y cuando quiere calla y tapa. Y cuando tapa le pregunto además, ¿qué parte de la responsabilidad de esa adjudicación que usted no asume o se asume porque no lo ha dicho, asume usted? ¿Qué parte es suya y qué parte de la responsabilidad de la adjudicación es del ministro Ábalos? Usted declaró hace un año en esta comisión que la compra de mascarillas por Adif era, y leo literal porque es lo que tiene acudido al diario de sesiones, se hizo cumpliendo estrictamente la legalidad y muchísimo más si podíamos ser más garantistas en el proceso. Sin embargo, la auditoría del ministro actual, Óscar Puente, que hizo en agosto del año pasado, señaló claramente que ustedes, en su gestión, tuvieron una falta de control. ¿Considera también, entonces, que lo que dice la auditoría que hizo el ministro Puente no contradice el rigor escrupuloso con el que dice que usted actuó? Mire que le pone en duda no un senador del PP, ni siquiera el Senado, ni la Cámara, ni siquiera la Comisión de Investigación. Le está poniendo en duda la auditoría del actual ministro de Transportes, Óscar Puente. ¿También se equivoca? ¿También considera, como dijo algún alto cargo del Ministerio, por ejemplo el señor Miranda, que la auditoría fue todo un despropósito? ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Fue la auditoría de Puente todo un despropósito o esto también está judicializado y no lo puede contestar? Por más que me lo repita 4 veces, le he dicho que me acojo a mi derecho de no declarar. Vaya, ahora resulta que algo que no está judicializado también decide callar y tapar. ¿Tengo derecho? Claro que tiene derecho, perdone, y yo también tengo derecho a interpretar que usted calla y tapa. Calla y tapa porque no quiere asumir lo que dice Óscar Puente en su auditoría cuando califica de descontrol su gestión. ¿Por qué, señora Pardo de Vera, usted no hizo una auditoría de los contratos cuando era secretaria de Estado de Transportes después de su etapa en Adif? Quizá porque lo que no quería era que se destapara lo que dice Óscar Puente sobre su descontrol, el descontrol de su gestión, lo pone en la auditoría. ¿O acaso es que no se lo permitió la entonces ministra Raquel Sánchez, sucesora de Ábalos, y hoy, de casualidad, presidenta de Paradores? Lo que queda en Teruel, lo que pasa en Teruel se queda en Teruel, señorías del PSOE. ¿Qué ocurre? Que contrataron a la empresa Soluciones de Gestión a pesar de que no tenía ninguna relación con el ámbito sanitario, ni que nunca había vendido mascarillas, y ustedes aún así siguieron adelante. ¿Por qué? ¿Eso no es un descontrol? Le vuelvo a remitir. Audiencia Nacional, Tribunal Supremo. Yo creo que lo que hizo usted en realidad fue cumplir, como dijo en alguna ocasión, en alguna de las declaraciones, con una orden ministerial. Por eso le pregunto, ¿cumplió ustedes cuando contrataron con esa empresa las órdenes del ministro Ábalos, sí o no? ¿Fue el ministro Ábalos quien les indicó que tenían que contratar a esa empresa? Mire, usted aquí hace un año también, y le leo también literal, dijo que me consta que se pidieron varias ofertas y que no quedó ninguna empresa suministradora de mascarillas sin que lo hubiésemos recurrido a ella. Diario de sesiones. Sin embargo, la investigación ha destapado que Soluciones de Gestión sabía, incluso antes de que ustedes publicaran la licitación, que iba a ser adjudicataria del contrato. Lo hemos visto porque hay por ahí publicado un contrato entre Koldo y Aldama, entre Aldama y Cueto, en el que, de 16 de marzo del 20, en el que hablaban ya de estas adjudicaciones. ¿Cómo puede ser, señora Pardo de Vera, que si ustedes siguieron los controles con tanto rigor y con tanto escrúpulo y con tanto recelo, pudiese saber la adjudicataria mucho tiempo antes de adjudicarse, o por lo menos algunas semanas antes de adjudicarse, que iba a ser la beneficiada de esa adjudicación? ¿Cómo lo pudieron saber? ¿Hubo acaso una filtración? ¿Tuvieron una filtración dentro de Adif? Oiga, a lo mejor no fue usted, a lo mejor no fue el ministro, a lo mejor tuvieron una filtración dentro de Adif. ¿La tuvieron?
Porque si no es una filtración, lo que parece es que lo que hubo es un trato de favor. Un trato de favor, casualmente, a la empresa de la trama. Eso es lo que parece que hubo, porque está publicado ese contrato por ahí. Y nosotros tenemos, entiéndalo, la obligación de preguntarle por todo esto. Mire, usted alardeaba hace un año, en esta misma sala, que en Adif los procedimientos eran garantistas y la legalidad, le leo literal, era escrupulosa. ¿Cómo es posible que en una empresa como Adif, tan garantista como usted decía, ninguna de las instancias de control interno detectara que hubo una ventaja indebida en favor de la empresa de la trama? Dicho de otro modo, si la observancia de la legalidad era tan escrupulosa como usted alardeaba, entonces, ¿por qué la Fiscalía Anticorrupción ha acabado apreciando, y leo literal, indicios racionales y suficientes de prevaricación, malversación o fraude? Y la justicia ha acabado imputando a su director general, Michó Miranda, y al subsecretario del Ministerio. ¿O acaso es que usted también considera, como los ministros, como ha dicho el PSOE hace un momento, que la justicia lo que está haciendo es politizar el caso? ¿Eso es lo que considera? ¿Considera que la justicia está politizando? ¿Que los jueces están politizando el caso, como asegura el PSOE cada vez que tiene ocasión? Señora Pardo de Vera, también en su comparecencia justificó la solvencia de Soluciones de Gestión. Dijo literalmente, ya habían aportado mascarillas a puertos del Estado. Cuestión que en el informe 1489 del Tribunal de Cuentas señala claramente que eso no garantizaba realmente ninguna solvencia. Pero es que además hemos sabido posteriori en esta comisión, en esta comisión y en los medios de comunicación se ha publicado, que esa empresa ni siquiera había terminado de entregar las mascarillas en el momento en el que usted decidió adjudicarles el contrato. Por lo tanto, le pregunto, ¿sigue usted afirmando que se garantizó suficientemente la solvencia y la fiabilidad de Soluciones de Gestión? ¿O considera ahora, un año después, que la fiabilidad y la solvencia se sobreestimó? ¿Por qué dio por buena la solvencia de una empresa que apenas conocían, que era apenas desconocida, que nunca había trabajado en sanidad, que nunca había vendido mascarillas? ¿Por qué? ¿Porque se lo dijo Koldo? ¿Porque se lo instruyó, se lo indicó, le dio instrucciones el ministro? Cuando le preguntamos el año pasado por Michó Miranda, que dependía directamente de usted y que fue quien le puso la firma el contrato, usted pues nos vino a decir que confiaba plenamente en él. Le pregunto concretamente, ¿sigue usted confiando plenamente en Michó Miranda? ¿Sigue usted teniendo confianza en él? Tampoco responde. Y si tuvo tanta confianza en él, ¿por qué cuando Michó Miranda le alertó de que había algunas irregularidades tributarias en la empresa adjudicataria, usted miró para otro lado? ¿No era más lógico haberle hecho caso? ¿No se da cuenta que si usted hubiese hecho caso a la persona en la que tanto confiaba, usted no estaría hoy aquí? ¿Se habría ahorrado todo esto? ¿No se da cuenta de eso? Que quizá la confianza plena, si hubiese sido real en Michó Miranda, usted no estaría metida en este lío. ¿O es que acaso la presión de Ábalos era mucho más fuerte que la confianza que usted tenía en el señor Michó Miranda y de la que alardeaba hace exactamente un año? Solo decirle una cosa. Puede preguntarle a los ministros de su partido que me tuvieron como alto cargo cuál es la vehemencia y la forma de defender los criterios que son buenos para la sociedad en todas mis responsabilidades. Lo que sé es que los ministros que no son Ábalos, con los que usted ha trabajado, no tienen causas por las que están ahora mismo siendo investigados por la justicia y, sin embargo, en este caso, con el señor Ábalos sí lo está. Porque, mire, yo estoy convencido que usted lo que recibió fue presiones y que usted lo que tuvo que hacer es atender a dichas presiones. Usted reconoció a la UCO, o por lo menos eso se ha publicado, que usted recibió precisamente presiones para adjudicar pronto. Y por eso le pregunto, ¿usted recibió presiones para adjudicar pronto o usted recibió presiones para adjudicar pronto a la empresa de la trama? O sea que hoy vengo aquí, después de un año, para volver a hablar del caso Mascarillas, que está dilucidado ya. Como digo, le remito a la Audiencia Nacional, que posteriormente a venir aquí he ido como testigo a declarar, y después en el Tribunal Supremo. Entonces, hoy repetimos
la comparecencia, ¿no? Al margen del procedimiento judicial, y creo que con una falta de respeto hacia ese procedimiento judicial que no me ha declarado como investigada en el caso de las mascarillas. Coincido con usted que hay que venir con los deberes Miranda, hechos y hay que saberse que las investigaciones parlamentarias en comisión de investigación no tienen nada que ver con lo que se esté investigando allí. Miranda, por lo tanto, yo le puedo hacer las preguntas que considere pertinentes. Señora Pardo de Vera, haga los deberes. ¿No escucha este presidente? Sí, por supuesto. Señora Pardo de Vera, yo solamente usted puede contestar como estime oportuno, pero quiero poner en manifestación una cuestión. Esta Cámara no tiene la obligación y, de hecho, no conoce sus declaraciones hechas en sede judicial. Por tanto, usted puede remitirse a las mismas, pero que sepa que aquí no tenemos constancia de esas declaraciones, que no se han solicitado, y si las hubiéramos solicitado no nos las hubiera denegado los órganos judiciales, como se han hecho en otras comisiones de investigación. Se lo aclaro para que entienda el desconocimiento de los diputados, de los senadores, entiendo que de todos, de sus declaraciones. Siga, señor Miranda. Perdone, señoría, disculpe, usted no sabía que yo esas declaraciones me las mandó un periodista, es decir, que creo que ya han salido en la prensa, con lo cual, no sé, yo sí creo que es normal venir a estudiar a una Cámara aunque no sea obligatorio, pero bueno, efectivamente, discúlpeme usted, señoría. Siga, señor Miranda. De acuerdo. Bien, efectivamente se han publicado algunas de las declaraciones, pero evidentemente no todas, y no hemos tenido acceso a ellas. Efectivamente, hace un año le preguntamos por esto, aparece en la página 18 del Diario de Sesiones, y le preguntábamos que por quién había recibido las presiones para adjudicar, si por el ministro, si por Koldo o por el subsecretario. Usted lo que respondió fue literalmente por todos ellos. Le pregunto de nuevo, fíjese, le voy a volver a preguntar, ¿recibió presiones de todos ellos para adjudicar a la empresa de la trama, señora Pardo de Vera? ¿Es normal que un ministro, su asesor y sus altos cargos del ministerio presionen a una presidenta de una empresa pública y se inmiscuyan de esa manera en una adjudicación, señora Pardo de Vera? Usted, en su larga experiencia que usted nos ha contado y que le reconocemos, ¿usted alguna vez había visto algo así? Y hablando de presiones, en su comparecencia del año pasado, de hace exactamente un año, usted acusó a esta comisión de investigación de presión social y de señalamiento público especialmente grave. Página 15 del Diario de Sesiones, para los que se lo quieran estudiar. Sin embargo, vaya, finalmente Óscar Puente acabó haciendo esa auditoría de la que ya le he hablado hace un momento, hablando de este mismo tema, después de que usted ya hubiese hablado de él. ¿Considera usted también que la auditoría de Puente, por la que ya le he preguntado, es un señalamiento o es un mecanismo de cacería política? ¿No cree usted, señora Pardo de Vera, que es un buen momento para aclararlo? ¿Y no supone todo esto, y cierro el tema de mascarillas, no supone todo esto que quienes han puesto en duda esa auditoría hayan acabado después cesados e imputados como el señor Miranda o el señor subsecretario? ¿No supone que en realidad hay un reconocimiento implícito de que algo se tuvo que hacer mal para que esa auditoría lo señalara? ¿No piensa usted hacer autocrítica en ningún momento? Autocrítica a mi persona permanentemente, eso se lo puedo asegurar. Me alegro que por lo menos usted sepa lo que es la autocrítica, porque por ahora aquí no lo ha hecho en ningún momento. Quizá sea buen momento también para a lo mejor mirar a la Cámara, mirar a los españoles y decirles: en algo nos tuvimos que equivocar. Yo no sé si usted lo hizo bien o lo hizo mal, no lo pongo en duda, simplemente le tengo que hacer preguntas. Pero que algo se tuvo que hacer mal, eso está claro. Y quizá también es buen momento para pedir disculpas a los españoles por aquello y quizá también a esta comisión por lo que usted dijo. Por cierto, yo no sé si ha leído usted últimamente la prensa y se están publicando algunas cosas. Ayer mismo se decía que el Ministerio del Interior adjudicó a Murias, Construcciones Murias, las obras de la mayor cárcel de España, el Centro Penitenciario Norte 3 en Zubieta, Guipúzcoa. ¿Le suena la empresa Murias? La empresa Murias le suena, ¿no? ¿De qué le suena?
Yo no conozco la comparecencia del Supremo por completo, por lo tanto. ¿Y qué es lo que explicó de la empresa Murias en el Supremo? Y se lo he aclarado también a la señora Caballero. Yo lo digo porque, mire, se ha publicado una noticia que dice: un correo salpica a Pardo de Vera con una empresa del cupo vasco de Santos Cerdán. ¿Es verdad esta noticia? Confío en el procedimiento judicial. Según esta noticia, usted solicitó un informe que era de 366 páginas, que se llamaba Completo Murias, creo recordar, en el que se hablaba efectivamente de las liquidaciones de unos contratos, como usted ha dicho al principio de su comparecencia, pero también en estos contratos había algunos modificados que incrementaron el valor el coste de la obra en un 20%. ¿Por qué usted solicitó? La obra estaba liquidada cuando yo estaba terminada. Estamos hablando de una obra de hace muchos años y es lo que declaré en el Supremo. No voy a seguir con él. ¿Le preguntaron Koldo y Ábalos por esta obra? Lo he declarado en el Supremo, vuelvo a decirle. Pero ¿le preguntaron Koldo y Ábalos por Construcciones Murias y por estas obras? ¿Por qué obras? Perdón, es que ya... Por las obras adjudicadas a la empresa Construcciones Murias. ¿Le preguntaron Koldo y Ábalos por estas obras? ¿Por las obras civiles adjudicadas? En el Supremo. ¿Por qué me preguntaron? Y se lo he dicho a la señora Caballero. No voy a volver a repetirlo. ¿Y le preguntó alguna vez Santos Cerdán por estas obras? ¿Nunca le preguntó Santos Cerdán por ninguna obra civil, señora Pardo de Vera? ¿Alguna vez le llamó Santos Cerdán para preguntarle por obras en el País Vasco o Navarra? ¿No lo sabe? ¿O esta vez también prefiere callar y tapar? ¿Solo le preguntaban Koldo y Ábalos, como pasó con el enchufe presunto de Jessica Rodríguez, señora Pardo de Vera? Nunca Santos Cerdán. Insisto, prefiere callar y tapar. Hablemos del contrato de Jessica Rodríguez adscrita a la presidencia de ADIF, es decir, a usted. Y le leo literal. Usted tenía que haber declarado esta misma mañana ante la Audiencia Nacional en calidad de investigada, porque el alto tribunal aprecia, y para no equivocarme, le leo. Se desprende la existencia de indicios bastantes para considerar que doña Isabel Pardo de Vera ha tenido una relevante participación en la contratación aparentemente irregular por las empresas públicas Ineco y Traxatec de doña Jessica Rodríguez. A instancia del señor Ábalos Meco y del señor Koldo García Izaguirre, sin que la trabajadora, durante el periodo en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna, percibiendo los salarios correspondientes durante 2 años y medio aproximadamente. Yo no tengo acceso a toda la información, pero sí tengo acceso a lo que se publica. Le pregunto, ¿usted tuvo, como dice, o como insinúa, o como se está investigando, un papel relevante en dicha contratación, señora Pardo de Vera? Le vuelvo a repetir, me acojo a mi derecho constitucional de no declarar. Se le imputan 2 presuntos delitos, uno de malversación de caudales públicos y otro de tráfico de influencias por la colocación de Jessica Rodríguez, presuntamente, para trabajar, o más bien para no trabajar, adscrita a la presidencia de ADIF, es decir, a usted. En cuanto al primero de ellos, al posible delito de malversación de caudales públicos, le haré la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Vio usted alguna vez a Jessica Rodríguez en las oficinas de la presidencia de ADIF que fuera a trabajar? Se aclarará en el procedimiento judicial. ¿Fue alguna vez a trabajar? O sencillamente, como parece, como se ha publicado y como todos entendemos, ustedes la pagaban solamente por no trabajar. Y si no trabajaba, ¿por qué ustedes desde la presidencia de ADIF firmaron certificados de partes de trabajo, como nos mostró en un documento el director general de Traxatec, el señor González Mata? Tampoco va a contestar a eso. ¿Se aclarará también por qué ustedes certificaban que iba a trabajar cuando no trabajaba o cuando ella ha reconocido que no trabajaba? ¿Confía usted que se aclarará? En unos días comparezco, voy a declarar, o sea que no se preocupe que enseguida saldrá de duda. No tiene miedo de nadie, ¿no? Esto no calla por miedo.
tengo miedo de este mundo, sí, lo tengo. Y estoy muy triste, también tengo que decirlo. Claro que tengo miedo. No reconozco lo que está pasando en este país. Imagínese cómo deben de estar los españoles cuando están escuchando lo que está pasando. Cuando están escuchando que se colocó a una presunta pareja sin ir a trabajar, que la enchufaron, que se llevaron millones, que aprovecharon la tragedia de muchas personas que estaban pasándolo mal, de otras personas que estaban con un tubo en la tráquea, como es mi caso, con otras personas que estaban luchando, seguramente personas del PSOE y personas de todos los partidos, por sacar esto adelante, y algunos sinvergüenzas se aprovecharon de eso. Eso es lo que seguramente sí que asusta a muchos españoles. Yo confío en que usted no tenga nada que ver, pero entiendo que usted se asuste, como se asustan los españoles, cuando entienden este caso y cuando están escuchando los audios y leyendo las noticias que leemos estos días. En cuanto al segundo delito presunto de tráfico de influencias, le hago otra pregunta que todos también nos estamos haciendo. ¿La contrataron por ser la pareja o la escort o la novia del ministro? ¿Lo hicieron por eso? ¿Tanto poder tiene el número 2 del PSOE que puede colocar a sus parejas? Según se ha publicado, en este caso El Independiente, a principios de marzo, cuando declaró en calidad de testigo, usted explicó que tanto Ábalos como Koldo le preguntaron cómo contratar personal en Adif. No sé si es cierto, me fío de la noticia. Usted contestó que era más fácil, porque claro, hacía falta una oferta de empleo público, contratarlo a través de INECO. ¿Es eso cierto? ¿Tuvo usted la idea de contratarla a través de INECO? Eso lo sabrá. ¿Fue idea suya o se lo sugirieron? ¿Era más fácil, como usted parece que dice la noticia que dijo, era más fácil contratarla a través de INECO? ¿No cree que con esto, si esto es cierto, esto que se ha publicado, usted está admitiendo en cierto modo implícitamente que se eludieron los controles internos? Es decir, ustedes no podían contratarla directamente y acudieron a INECO como solución. ¿Es eso cierto? Porque eso es lo que exactamente están publicando los medios que ocurrió. Mire, según se ha publicado hace una semana, en este caso por El Confidencial, la UCO concluye que usted no solo medió para que el fichaje de Jessica por INECO llegara a buen puerto, sino que también participó en el proceso por el que pasó a Traxatec cuando se le acabó el contrato. Es decir, que usted movió los hilos primero en INECO y después en Traxatec. Cierro comillas. Eso no es mío. ¿Acaso no es esto, de ser claro, un claro ejercicio de nepotismo, señora Pardo de Vera? ¿Es cierto o no que la colocaron a través de INECO porque lo dijo el ministro? ¿Y es un claro caso de nepotismo o eso tampoco lo va a contestar? No lo digo yo. Al parecer los medios dicen que lo dice la UCO, que lo sugiere. Tiene usted la oportunidad de oro para desmentirlo. Pero bueno, usted prefiere callar y tapar. Distintos medios, en este caso La Razón, El Confidencial, Artículo 14 y 20 Minutos, han publicado que en febrero de 2020 usted recibió el ya citado mensaje de Koldo que llamen a la chica para que inicie los trámites de contratación, porque si no, José hace lo que sabemos todos que ponía. ¿Esta fue la primera instrucción que usted recibió para la contratación de Jessica? ¿Sí o no? O sea, el mensaje de Koldo fue la noticia que usted tuvo sobre que tenían que contratar a Jessica, a la chica, como dice el mensaje. ¿O usted había tenido antes una conversación previa con el ministro? Entiendo que la habría tenido. ¿O es que usted respondía a las órdenes de Koldo? O sea, usted cumplía las órdenes de Koldo directamente. Peor aún, las obedecía. ¿O había hablado antes con el ministro, oye, te va a llamar Koldo? Tampoco lo sabe, no lo recuerda. ¿Lo veremos publicado? Usted respondió, mándamelo a la OFI en papel, los datos de Jessica se entiende. ¿Por qué solicitó que se los enviaran por papel? En papel. ¿Acaso lo que quería era evitar que hubiese un rastro digital de toda esta gestión? ¿No? ¿O es que usted se olía que había algo raro en ese enchufe? ¿Se avergonzaba usted porque ya sabía que era, bueno, que no era más bien la sobrina del ministro? No debía estar usted muy avergonzada porque cumplió a rajatabla las órdenes que le dio Koldo, las que hemos leído todos. Al parecer, el 22 de febrero de 2020, Koldo le volvió a escribir otro mensaje, leo literal. Por favor, ¿sabes algo del contrato de la chica? Y usted respondió, están con ello. Mañana la llaman. ¿Quiénes? ¿Quiénes la llaman? ¿Quiénes la tenían que llamar? ¿Quiénes estaban con ello?
los técnicos de INECO? ¿Usted hablaba directamente con los técnicos de INECO? ¿O es que acaso usted dio instrucciones a algún subordinado suyo, como Michel Miranda, director general de gestión de personas, para que hablara con recursos humanos de INECO? Mire, aquí vino la semana pasada la señora Carmen Librero y dijo que usted nunca la había llamado. Es decir, que usted hablaba directamente con los técnicos de INECO sobre lo que tenían que contratar o hablaba con ella. ¿Mintió la señora Carmen Librero? ¿O es que ustedes se saltaron a la torera a la señora Carmen Librero? ¿Y no cree que actuar así, buscando un cauce extraoficial o saltándose a la presidenta de otro organismo, en lugar de hablar de presidenta a presidenta, no es una clara evidencia de que actuaron con mala praxis? ¿Sigue considerando que actuaron bien? Es decir, aparece la chica, como llamaba Koldo, fichada en INECO después de que usted hubiese recibido instrucciones y, sin embargo, usted dice que actuó bien. No tiene respuestas. Señora Pardo de Vera. Tengo respuestas. Como digo, me acojo a mi derecho y en el procedimiento judicial, por supuesto, cumpliré con mi deber. Esperemos que las dé, porque si no, podríamos llegar a pensar, Dios no lo quiera, que usted lo que actuaba era como madrina de Jessica, intentando su fichaje en INECO para acabar trabajando en Traxatec. Ahí están. No tiene nada que ver, madrina, padrino, es lo mismo, da igual el género, señora Pardo de Vera. Al menos eso es lo que usted hizo con los mensajes que hemos leído de Koldo. Mire, le leo literal. Llevan llamándole de INECO toda la mañana. Vaya, le llamaban los de INECO y usted se lo contaba a Koldo. Vaya, no es madrinaje, será tutelaje. ¿Cómo lo sabía usted? ¿Se lo dijo Carmen Librero? ¿Se lo dijeron directamente los técnicos de Traxatec y de INECO? Mire que muchos técnicos de Traxatec ya han pasado por aquí y ya han contado muchas cosas. ¿Le hablaban ellos directamente? ¿Tenía contacto con ellos? ¿Cómo sabía usted que la llamaban y que no cogía el teléfono? Para eso tampoco tiene respuestas. Tengo todas las respuestas. ¿Le ha prometido a alguien que no las puede dar aquí? Mis abogados. Esperemos que solo sea a sus abogados. Al final citaron a Jessica, pero le debía venir muy mal porque tenía sobrecarga de trabajo. Así que Koldo volvió a recurrir a usted, como si fuese el comodín del mensaje, y le dijo: necesito que me llames urgente, porque buscaba reagendar la entrevista que le iban a hacer, cambiar de día, de hora o de lo que fuera. Usted respondió: ok. Le pregunto, ¿usted también gestionó el cambio de hora de la entrevista de Jessica? ¿Y no le parece, una vez más, que esto evidencia que si usted participó en la gestión es que usted estaba metida en todo? Usted estaba informada de todo. Y usted participó, como sugiere el informe de la UCO, no yo, el informe de la UCO, que usted favoreció lo que pasó en la contratación de Jessica. Mire, se lo voy a leer literalmente. Dice la UCO, publicado, por cierto, en Servimedia, El País y Cadena SER, el 9 de abril. Se evidencia una coordinación directa entre el asesor del ministro Koldo y la presidenta de ADIF, usted, para adaptar el proceso de selección a las necesidades personales de la interesada Jessica Rodríguez. ¿Usted estaba coordinada con Koldo para el fichaje o más bien el enchufe de Jessica Rodríguez? ¿Se equivoca la UCO? ¿Estaba coordinada o no estaba coordinada con Koldo? Los mensajes indican que sí, pero usted sabe la verdad, si estaba coordinada o no. Tiene la ocasión para decirlo. ¿O es que ahora lo que dirá es que Koldo la presionaba? Le pondré un ejemplo. El 28 de febrero del mismo año, del 19, Koldo volvió a escribirla: te llamará José. Así que tranquila, debía estar usted nerviosa. Por lo menos eso publica el diario.es, 9 de abril del 25. A lo que usted respondió: vale. ¿Considera usted entonces que Ábalos usaba a Koldo como mecanismo de presión para lograr que usted la obedeciera? ¿O es Koldo el que le presionaba directamente? ¿Va a culpar usted a Koldo? ¿Piensa usted que Koldo va a asumir toda la responsabilidad de todas las culpas de todo esto? ¿O acaso, en realidad, usted intuía que estaba Ábalos detrás y por eso mismo se mojó, lo hemos leído en los mensajes, y dice esto la UCO, y actuó de espaldas a los cauces oficiales? No afirmo nada, le pregunto. Yo no sé lo que ocurrió, usted sí. Usted puede aclarárnoslo. Usted puede decir: yo no tenía nada que ver. ¿Me presionó Koldo o me presionó Koldo por orden de Ábalos? Usted lo sabe.
disculpen, no quiero que me tomen por maleducada, por no contestar, pero como la respuesta es siempre la misma, por eso estoy intentando ahorrar. Discúlpeme. Discúlpeme también a mí la insistencia. Le preguntaré algo que yo creo que esto sí que lo tiene que saber. ¿A qué unidad de Adif estaba adscrita Jessica? Es evidente, ¿no? Estaba adscrita a la presidencia de Adif. Lo hemos visto en los documentos que presentó el director general de Traxatec en esta comisión. ¿Y de quién fue esa idea? ¿De quién fue la idea de adscribir a Jessica a la presidencia de Adif? ¿Fue suya? No creo, ¿no? Es asumir mucho riesgo. ¿Fue de Koldo, de Ábalos? ¿De quién fue? Tampoco tenemos respuesta. ¿Y había algún otro trabajador de Traxatec o INECO? Esto me parece relevante y creo que tampoco usted le incrimina. ¿Había algún otro trabajador de INECO o Traxatec adscrito a la presidencia de Adif trabajando con usted? Tampoco puede contestar. ¿Y por qué la escribieron a la presidencia de Adif? Tal vez para controlarla, o quizá tal vez para taparla y que nadie fuera de su equipo viera que lo que estaban haciendo era un enchufe encadenado sin ir a trabajar. Sí, señorías, un enchufe encadenado sin ir a trabajar, porque eso parece, por lo que se ha publicado, que es lo que hicieron entre Traxatec y INECO y Traxatec. Porque ¿acaso no orearon ustedes a Jessica Rodríguez? ¿Sabe usted lo que es orear? ¿Cómo no lo va a saber si usted participó presuntamente en ello? Mire, Le quedan 5 minutos, señor. Orear está definido lo ha definido también un diario el 11 de abril, haciendo referencia al informe de la UCO, no sé si es literal el informe de la UCO, pero dice, leo literal, es como se denomina en el argot de la empresa pública pasar de una firma a otra cuando se extingue un contrato. Y efectivamente, a finales de 2020 se extinguía el contrato temporal de Jessica en INECO y el ministro exigía que la cosa continuara, exigía una solución. Si seguía la relación sentimental, debía seguir la relación contractual, es lo que tiene el amor por catálogo, señorías. Y la solución fue Traxatec. ¿Se le ocurrió a usted también que fuera Traxatec la solución para poder orear a Jessica Rodríguez? Mire, alguna de las cosas que hemos descubierto en esta comisión es que, según se ha dicho en la comisión, su director general, Ignacio Zaldívar, envió el currículum de Jessica a Traxatec incluso antes de abrirse el proceso de selección. Disculpe, y vaya, no era director general. ¿no era el director de gestión administrativa? No era director general. Pues sería el director de gestión administrativa, no general. Y qué casualidad, mandó el mensaje, mandó el currículum de Jessica antes de iniciarse el proceso y vaya, fue una de las seleccionadas. Para eso sí que fueron exactos. Según hemos podido también saber en esta comisión, también su subordinado Ignacio Zaldívar alertó a los trabajadores de Traxatec de que se trataba de la sobrina del ministro. También es una casualidad. Y también hemos podido saber en esta comisión que cuando los técnicos de Traxatec estaban desesperados porque ni trabajaba ni fichaba, también de nuevo su Ignacio Zaldívar, director de lo que fuera, les exigió que la dejaran en paz porque la sobrina tenía, al parecer, mucho trabajo. Eso se dijo en esta comisión. Señora Pardo de Vera, le leo literalmente la declaración de Virginia Barbancho, responsable técnico de Jessica en Traxatec, diario de sesiones del viernes pasado. Me lo transmite Ignacio Zaldívar. Me lo decía porque le habían dicho de arriba que me lo dijera. Él era el mensajero. La mujer llevaba ya un montón de tiempo sin fichar. Lo que me faltaba era que encima vinieran alguien de Adif diciéndome que la dejara en paz. Nosotros le preguntamos, ¿quién de Adif? ¿Quién era arriba? ¿Quién era arriba de Adif que le dijo esto? Y ella respondió, la presidenta Isabel Pardo de Vera, usted. Eso es lo que dijo, lo tiene en el diario de sesiones. Le pregunto, ¿ordenó o no ordenó usted que dejaran en paz a Jessica Rodríguez? Lo dicen los técnicos de Traxatec, no yo. Y lo dijo también, al parecer, o lo comunicó su director Ignacio Zaldívar. Le vuelvo a preguntar, señora Pardo de Vera, ¿ordenó usted que dejaran en paz a Jessica Rodríguez por no ir a trabajar? ¿A quién tiene miedo para responder esta pregunta? ¿Lo ordenó usted? No tengo miedo, ¿eh? Eso es una percepción a lo mejor suya. Es la sensación que me ha dado, discúlpeme si lo he interpretado así. ¿Va a dejar que Ignacio Zaldívar cargue con toda la responsabilidad? O dicho de otra manera, ¿cree usted que Ignacio Zaldívar, director de gestión administrativa, está dispuesto a cargar con las culpas de todos y asumir él solo la responsabilidad de haber
dicho todo esto? ¿Se inventó acaso él lo de que era la sobrina del ministro? ¿Se inventó él lo de que la dejaran de trabajar, a pesar de que Virginia Barbancho dijo que la orden venía de usted? ¿Dijo la verdad Virginia Barbancho? ¿Transmitió la verdad Ignacio Zaldívar, señora Pardo de Vera? Termino ya, señor presidente. Señora Pardo de Vera, ¿piensa usted asumir alguna responsabilidad de todo esto? ¿Tiene previsto decir la verdad, aunque sea en la Audiencia Nacional, los próximos días? ¿O es que acaso ha perdido tiempo para seguir callando y tapando otros 5 años más? Porque lo que usted sigue sin reconocer, señora Pardo de Vera, es que lo de Jessica fue un claro caso de nepotismo. Miren, se camufló que era quien era, haciéndola pasar por la sobrina, como si eso fuese menos grave. Se dio el currículum por adelantado prostituyendo un proceso de selección. Se contrató a la sobrina presunta sin necesidad y la adscribió usted a la presidencia, quizá para taparla. La llevaron de una empresa a otra, moviendo cielo y tierra, para que continuara su relación laboral, esta vez en Traxatec, y la pagaron mes a mes sin ir a trabajar, eso sí, advirtiendo que no la molestaran. ¿Cabe alguna irregularidad más, señora Pardo de Vera? Sí, pues miren, cabe una más. Cabe que, además, firmaron las certificaciones de que ella sí iba a trabajar, cuando en realidad no lo hacía. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama irregularidad. Eso se llama irregularidad laboral, fraude de libro y, sobre todo, que es lo que más nos duele en la comisión, eso es una humillación a los miles de trabajadores públicos que sí que cumplen Señor Miranda, con su acabe ya, obligación. por favor. Con esto quiero terminar, señor presidente, rompiendo una lanza a favor de los miles de empleados públicos que trabajan en este país, especialmente los de Adif, los de Traxatec y los de Ineco, que con sus actuaciones presuntamente ilícitas, presuntamente abusivas y presuntamente delictivas están avergonzando y humillando continuamente. Señora Pardo de Vera, lo que me queda claro es que usted sin duda era una gran colaboracionista. Colaboró en la contratación de la empresa de la trama y colaboró, como dicen los informes, en el enchufe de una mujer elegida por catálogo. Ahora usted aparece en otro catálogo, en el de los imputados. Y yo solo le deseo mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.